Hola, muy buenas tardes para todos. Como siempre, agradecido por que estén con nosotros, apoyándonos, suscribiéndose, dejando sus comentarios en el canal. Voy a ser corto porque tenemos un invitado grandioso, una gran persona. Ya estuvo con mi amigo Cristian y nos dio su tiempo. Siempre agradezco el tiempo de las personas. Para poder charlar con nosotros. Así que le damos la bienvenida. Doctor Luis Montaño, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, mira, yo también estoy muy agradecido porque me invites a hablar de estos temas que son los que más me apasionan y agradecido también por tu tiempo. El tiempo mío es el mismo tuyo en este momento, así que el agradecido también soy yo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y gracias a tu familia también por permitirte estar con nosotros y que tendrías que estar con tu esposa en este momento. Así que gracias. Te voy a tutear, ¿puede ser? Por supuesto, ya somos amigos. Dale, bueno. Luis, viviste una experiencia muy fuerte en tu vida. Primero me gustaría que nos cuentes o le cuentes a la gente quién sos, qué haces de tu vida y luego, como puedas, contar qué sucedió. Siempre digo lo mismo y te pido lo mismo. Si hay alguna, cuanto más detalle hay en la historia, porque a la gente le gusta también, a mí también, por supuesto, soy el primero que me gusta escuchar los detalles, pero no para juzgar, ¿no? Pero siempre para conocer más, que nos puedas dar, te lo voy a agradecer siempre. Así que bueno, nada, eso. Bueno, Adriano, mira, primero también introducir la manera, como me gusta a mí decir las cosas, como médico que soy y como especialista de algunas cosas que tienen que ver con detalles. También me gustan los detalles, pero también soy médico y hago parte de la ciencia. No soy científico, siempre digo lo mismo, los médicos no somos científicos, simplemente aplicamos unos métodos para tratar de ayudar a la gente. Sí vamos investigando y en la medida que vayamos investigando nos vamos convirtiendo en algo mejor y yendo hacia la ciencia. Pero como sé que esto es tan detallado y tan delicado, trato de no ponerle color a la cosa, ¿de acuerdo? No lo voy a poner ningún color porque como médico que soy tengo que decirlo crudo. Lo que no he visto, lo que no viví, pues por supuesto que no lo voy a hacer, a pesar de que he investigado muchos casos en los cuales podría de alguna manera refrescarme o ponerle algo de edulcorante a lo que yo también sentí y podría poner algún detalle de más. No, acá nosotros vamos a decir lo crudo, lo que me sucedió. Entonces, basado en eso, te explico. Yo arranqué este tipo de cuadros desde mi niñez. Entonces, digamos que te puedo contar quién soy al mismo tiempo de las diferentes experiencias que he tenido y que en algún momento, cuando estaba muy pequeño, no sabía que era experiencias cercanas a la muerte. Simplemente pensé que era algo de mi imaginación o algún sueño, porque en algún momento se pensó que yo estaba dormido en esas situaciones. Entonces yo tuve la muerte de mi madre a muy temprana edad. Mi madre biológica, la persona que pues me parió, murió cuando yo tenía los 5 años, ya tenía 31 años, falleció por una iatrogenia, es decir, por un error médico y murió a muy temprana edad. Y mi padre, en su sabiduría o en su manera de tratar de ahorrarme una cantidad de sufrimiento que obviamente era muy fuerte en ese momento, me sacó de esa familia o digamos de ese lugar donde yo estaba viviendo con mi madre, pero el mismo día, es decir, falleció hoy y mañana ya yo estaba en casa de otras personas, de otra familia, donde había una mamá distinta, donde habían unos hermanos diferentes, etcétera, etcétera. Y hoy día que he entendido, después de diferentes tratamientos, psicoterapias y demás, he entendido que eso era una ausencia, una pérdida muy importante y que ese duelo había que vivirlo de una manera diferente. Pero bueno, mi padre me quiso ahorrar eso y la verdad es que, bueno, te podrás imaginar para un niño de 5 años cómo es la pérdida de su mamá. Entonces, al estar allí en esa nueva familia, la adaptación y todo lo que sucedió, mientras fui creciendo, pues obviamente me llevaron a cosas que yo me preguntaba, que yo decía, bueno, aparecieron o están estas situaciones, pero yo no entiendo mayor cosa. Y en algún momento de mi adolescencia temprana, por ahí a los 9, 10 años, empecé a tener unos cuadros que se llaman síncope. Hoy día, que soy médico y que ya lo he investigado muchísimo, sé de qué se trata, pero en ese momento no tenía ni idea. Síncope es una entidad en la cual tú pierdes el conocimiento o se desconecta tu cerebro a raíz de alguna situación. Hay 3 formas de presentarse. La primera es la cardiogénica, es decir, que tengas una frecuencia cardíaca muy baja, nosotros le llamamos bradicardia,
que no permita una circulación de oxígeno hacia tu cerebro oxigenada de manera correcta o lo suficiente para que él funcione, y él, para protegerse, se bloquea y pierde el conocimiento. Esa sería la primera forma, no es la que me sucede a mí. La segunda es neurogénica, que es una señal inadecuada eléctricamente en el cerebro, que puede ocasionarse por algún punto específico o en algunos lugares específicos, y que de alguna manera desconecta el cerebro por esta misma razón y hace que pierdas el conocimiento. Y la que me ocupa a mí, que es la vasovagal, está conectada con un nervio que va hacia diferentes órganos de tu cuerpo, incluso el intestino, y que hoy día se está estudiando muchísimo porque realmente todavía no conocemos las funciones totales de este nervio, y cada vez se conoce más, y que por alguna razón, ya sea por comidas abundantes o por tomar mucho licor o por, qué sé yo, en algunos casos drogas o cigarrillo, etcétera, te pueden producir un estímulo hacia el cerebro para que él se desconecte y pierdas el conocimiento. Pero hay algo muy importante, la parte del estrés, y según mi psiquiatra o los psiquiatras que me han visto, en algún momento tiene que ver con estos traumas muy fuertes como la pérdida de una madre, por ejemplo, o el no duelo, o todo lo que te acabo de contar de estar en una familia nueva, ¿no? Entonces empezaron a investigar por qué me sucedía. Era por situaciones de estrés. Obviamente un niño de 9, 10 años no está mucho en contacto con todas estas cosas que te hablo, de drogas, ni de alcohol, ni nada de eso, pero trataron de investigar, porque también se puede producir por un dolor muy fuerte. En algún momento pensaron que tenía cálculos renales y que de repente este dolor podía ocasionar el estímulo del nervio vago y por consiguiente la desconexión de mi cerebro. Pero bueno, ahí la parte, digamos, médica o la parte como paciente se estudió de manera concienzuda durante toda la vida, y te iré contando eso. Pero lo interesante para lo que nos ocupa hoy es que desde esos 9, 10 años yo empecé a tener esas desconexiones de mi cerebro y empecé a tener algunas visiones que para mí eran muy extrañas. En aquel momento, en la primera vez que me sucedió, mi padre me dijo que pensó que estaba dormido, o digamos me convenció de decirme que estaba dormido, y yo por supuesto lo relacioné con un sueño raro, con una pesadilla o nunca con una vivencia, siempre lo pensé como un sueño. En ese momento vi algunas personas que yo no conocía, personas que se me acercaban, todavía no me hablaban, pero sí me decía, sí me trataban como de insinuar cosas, pero yo en ese momento no veía un túnel, no veía una espiral, no veía una luz muy brillante, ni veía ningún familiar que haya fallecido, ni nada. Simplemente veía unas personas que no sabía de dónde habían salido. Eran sí antropomorfas, eran personas como nosotros, pero personas que eran diferentes a las que yo conocía. Así, y personas adultas, no estaban niños, sino eran personas grandes, que me llamaba mucho la atención, y que en ese momento tampoco sentía miedo, que era otra de las cosas que me llamaba la atención. No me asustaban estas cosas, estas personas que llegaban. Pero bueno, pasó en la primera vez, pasaron algunas 2 veces más durante esa edad, más o menos entre los 9 y los 13 años, 14 años. Pero sí, en ese lapso de tiempo empezaron a aparecer algunas otras cosas. Ya no eran solo el síncope y la pérdida de conciencia, sino que durante mis sueños también tenía encuentros o visiones de cosas que no me gustaban. Empecé a tener como sueños, le llamaron en aquel momento, ¿cómo se llama? Terror nocturno. Había algo de terror nocturno, entonces empecé a soñar con cosas que me daban miedo. No recuerdo hoy día qué era exactamente, pero sí eran cosas que realmente me producían miedo, seres raros como ya deformes, ya no eran antropomorfos, sino no sé si llamarlo monstruos, pero eran algo que me llamaba la atención, que me daba cierto temor. Y a veces despierto, no tenía que estar dormido, veía figuras en las paredes, figuras como geométricas, veía números. Yo le digo a mi esposa hoy día que le puedo explicar este tipo de detalles que al principio era difícil de explicar. Le decía que yo vi los ceros y los unos en los años 70, 80, los ceros y los unos que estaban en el computador que posteriormente salieron. Yo veía como esas líneas que pasaban, yo no entendía de qué se trataba, pero eso lo vi en algún momento, veía esa forma en número. Entonces mi padre en aquel momento, porque yo siempre me ha gustado leer mucho y de pronto, porque me costaba un poco de trabajo aprender algunas cosas, era testarudo, entonces estudiaba más, y en el tema de las matemáticas estudiaba muchísimo eso para tratar de entenderlo, y él me decía, o lo achacaba, lo daba, estás estudiando demasiado, creo que ya estás viendo
tus figuras y tus cosas que ves en las paredes tienen que ver es con lo que estás estudiando, con la álgebra y con todas estas cosas. Entonces, todos le buscábamos una explicación hacia algo que estuviera, digamos, de manera cotidiana en mi vida normal y corriente, en esta conciencia normal y corriente. Y yo de esa manera lo vi normal. Hasta que un buen día, ya cuando estaba más grande, llegó en una visita que tuve acá a Estados Unidos. Ahora mismo estoy en Florida, pero en ese momento vivía en Colombia y nos vinimos acá de paseo. Tenía mis niños muy pequeños, ya estaba casado y nos íbamos de paseo para Disney y pasamos por acá por Miami. Y mientras yo me estaba duchando, empecé a sentir como una niebla. Bueno, eso se me olvidó decírtelo. Yo siento cuando me va a dar, es como una especie de aura, le llamamos nosotros, que es como un previo a esa desconexión cerebral. En algunos casos se presenta con visión nublada como la mía, a algunas otras personas se le presenta con visión negra, como que no ves absolutamente nada, sino algo oscuro. Y empiezas a tener algo de frialdad en la palma de las manos, un calor en tu cabeza, sensación como de que te da algo de náuseas, las piernas se te ponen débiles y ya yo sé exactamente cuándo me va a pasar. Me sucedió en ese momento y caí sentado en la tina. Yo digo que ese pequeño detalle que te estoy diciendo, porque al final vas a entender que la posición cuando a ti te da ese tipo de síncope es muy importante para que tú estés bien, porque aclaro, el síncope no es una enfermedad mortal. Yo no siento que ni siquiera está descrito como una enfermedad, sino como una entidad o una condición que algunas personas tienen mayor sensibilidad hacia estas cosas, hacia el estrés, y se producen este tipo de cierres, y no es una enfermedad como tal, ni te va a matar, a menos que no hagas un buen manejo, ¿de acuerdo? Si no haces un buen manejo, de donde tú, por ejemplo, porque te relajas tanto que tú puedes deglutir tu lengua y tapar las vías respiratorias, o estar en una posición en la cual la circulación no llegue bien a tu cerebro. Ese tipo de cosas sí te pueden llevar a un peligro de muerte, pero en realidad, si se manejan muy bien, e incluso ya yo aprendí a que cuando me va a dar, ya yo sé cómo manejarme para que no se presente la crisis. O sea, hasta ese nivel ya uno puede llegar a hacer. Por eso quiero ayudar a mucha gente a hablar de esto del síncope. Me parece súper interesante. Sí, sí, porque hay mucha gente que sufre de esto, Adriano, que no sabe que lo tiene. Se lo achacan a una hipoglicemia reactiva, a una lipotimia, que en Colombia le decimos la pálida, o yo no sé cómo le dicen allá en Argentina. ¿Cómo le dicen esto cuando te da algo que no has comido muy bien y te caes? No, la lipotimia. Ok, la gente cree que tienen esto y resulta que a veces tienen otro tipo de entidad que no se ha descubierto porque hay que investigarla muy bien. A mí me ha llevado a estudiar esto que me sucede, obviamente. Y como médico que soy, pues he aprovechado y me he metido por esa área para investigar acerca de cómo manejar esta situación. Y yo me dedico más a la prevención, es decir, en la medida en que me alejo de todas estas cosas que el alcohol, el cigarrillo, la mala comida, etcétera, y me dedico a eso. De hecho, yo trabajo ahora con medicina para el bienestar, precisamente basado en toda la investigación que he hecho durante toda mi vida al respecto. Entonces, en ese momento, como caí sentado, esa posición sentada sí me ponía en peligro de muerte, porque en ese momento deglutí mi lengua y tapaba la vía respiratoria. Mi esposa, que estaba enfrente mío cuando llegó a auxiliarme, pues sintió el golpe. Los párpados míos estaban morados, la boca estaba totalmente pálida, mi cara era pálida completamente, frío. Ella me escucha para ver si tengo frecuencia cardíaca, no la encuentra, ve que no estoy respirando y obviamente entiende que que me morí, que quedé muerto. Eso fue lo que ella se imaginó. Bueno, no sé, como ella ya sabía que a mí me podía suceder esto, entonces ella trató a su manera, porque todavía no sabíamos cómo manejarlo, me pegó con su puño, tratando de que, porque eso se lo había explicado yo, que mi corazón tratara otra vez de bombear, y me seguía llamando, me agarraba por los hombros y me seguía llamando. Reaccionabas. Claro. Sí, a ver qué reacción podía tener, pero obviamente esa posición que tenía no era la más indicada y por consiguiente creo que eso marcó el hecho de que yo sí estuve al borde de la muerte, no por el síncope como tal, sino por esa posición en la cual estaba durante el síncope. Entonces, en ese momento, ella tratando de auxiliarme, llamándome, yo alcanzaba a escuchar, a mí se me puso nublado, en ese momento sentí que estaba entrando, yo no recuerdo bien si era bajando o subiendo, creo que era hacia arriba, no puedo determinar bien hacia dónde iba, pero sí estaba en una espiral
de luz, una luz muy, muy intensa, en la cual yo iba en un camino, no sé hacia dónde. Y en un momento determinado sentí una que se frenó de manera abrupta y sentí una tranquilidad absoluta. Es decir, en ese momento que frenó, que llegó a ese punto, no había, no, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento abrí mis ojos, te digo, de manera figurada, porque no abrió los ojos la persona que estaba abajo, sino que en ese momento me doy cuenta, miro hacia abajo y me doy cuenta que yo soy la persona que está sentada en la tina. Ahí entiendo, en ese momento, que yo no estoy allá, sino que estoy en otro lugar. Entonces ahí entendí que era una experiencia extracorpórea, que ya no estaba en ese lugar y que yo me estaba mirando. Me doy cuenta de lo que estaba tratando de hacer mi esposa y la cara de tristeza que tenía en ese momento, porque ella estaba bajando los brazos, ella estaba ya prácticamente resignada a que ya no podía hacer mayor cosa. Y en ese momento me doy cuenta, mi hija tenía 6 años, mi hija mayor, que hoy día tiene 26, o sea, eso más o menos hace 20 años, ella se fue hacia el teléfono de la habitación contigua del hotel donde estábamos, que era la primera vez que íbamos, y llamó al 911, le habló en inglés y le dijo a las personas que estaban allí que necesitaban que me auxiliara. Todo esto yo sabía que era lo que estaba sucediendo, veía que estaba sucediendo, pero yo no podía entender porque también escuchaba lo que estaba diciendo mi esposa. Es decir, en el momento que ella me estaba tratando y me llamaba por mi nombre, yo escuchaba mi nombre allá abajo, pero también entendía que estaba arriba. Es una situación un poquito rara, pero nunca no lo había entendido hasta después que sucedieron todas las cosas y con toda la tranquilidad miré hacia atrás y dije, esto que me sucedió es muy raro porque es muy vívido, no puede ser un sueño, yo no estoy dormido, sé que acabo de tener un 5, pues ya me pasó esto y la situación es totalmente diferente. En ese momento que me di cuenta de que todo estaba así, yo prestaba mucha atención a lo que me estaban diciendo. Es decir, si esto, y eso se lo dije también a Cristian durante la entrevista, le dije, es que yo no llegué más allá porque ha habido una persona hábil siempre que me trae hacia este lado. En ese momento mi esposa, con todas sus ganas de que yo no me muriera, y mi hija que estaba cerca tratando de ayudar, hicieron que llegara el 911 lo más pronto posible, y cuando llegó el 911, ellos se extrañaron porque yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Yo mismo me incorporé, me levanté, ya había llegado en sí, ya había visto la cara de terror de mi esposa como una persona que tuviera enfrente a alguien que se había muerto. Y cuando hago todo esto y miro, ya yo sé, el 911 llegó, yo sabía ya desde la recepción porque lo había visto. Y cuando ellos llegaron con su camilla, me iban a levantar, yo me levanté, me puse algo de ropa porque estaba en ese momento duchándome, y me acosté en la camilla y ellos me dicen, pero ¿cómo así? Usted no fue la persona del infarto. Y le dije, no, es que no es un infarto. Claro. Se llama síncope y estoy tratando de explicar. Me dice, usted no diga nada. Me pusieron todo lo pertinente. Acá en Estados Unidos son un poquito más aparatosos con eso, muy prevenidos. Me pusieron unas correas de mata y me bajaron por la recepción del hotel y me fui a una clínica cercana al lugar. Allí pasé 3 noches, me hicieron todos los exámenes, electroencefalograma, electrocardiograma, tomografía axial computarizada. Mira, lo que menos se te ocurra, exámenes de sangre, las analíticas que quieras. Me hicieron pruebas de toxicidad, porque de pronto pensaron que pudo ser algo de drogas, y todo eso salió completamente normal. Cuando yo terminé todo eso, le dije al internista que me estaba viendo, le dije, mira, es que ya yo sabía que esto iba a salir normal porque yo sé que lo que tengo es esto y esto y esto. Me dijo, bueno, listo, cuídese y mire eso bien en su país cuando vaya. Le pregunté, ¿usted considera que yo siga viajando? Porque ahora tenemos un viaje hacia Disney que aplazamos por esto. Me dijo, siga su vida normal, pero preste la atención a eso que a usted le está pasando porque no es normal. Entonces, cuando pasa todo esto del punto de vista clínico, médico, paciente, lo que te acabo de contar, quedó en mi cabeza, bueno, esto que sucedió, ¿qué fue? ¿A dónde fui? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué sabía? Porque era muy, muy sensorial, ¿ves? O sea, yo podía escuchar, como que se amplía un poco tu capacidad de escuchar, de ver, puedes ver muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, yo sabía que estaba pasando en la recepción del hotel, que estaba 5 pisos abajo. Podía saber qué estaba pasando en la habitación contigua. Podía saber qué estaba pasando con mi cuerpo en el momento que estaba allá abajo, porque mi esposa estaba tratando de auxiliarme. Y al mismo tiempo había algo de, no sé si se llama precognición, yo sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo y qué tenía que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me explica esto? ¿Quién me explicaba esta parte
de toda la situación que había tenido en ese momento. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión bueno, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo conmigo, porque estas experiencias que yo estoy viviendo, seguramente alguien más lo está haciendo. Y ahí fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que la casuística no es una sola, no son cosas aisladas, sino que hay miles y miles de casos en el mundo con diferentes formas de pasar. Hay algunas personas que han llegado a un lugar maravilloso, hay algunas personas que dicen que han encontrado a Jesús y han conversado con él. Hay personas que yo desafortunadamente te lo digo, no pude llegar hasta allá porque siempre hay alguien muy hábil. Bueno, desafortunadamente para mí sentir, para podértelo explicar, no te puedo decir que llegué hasta allá porque no lo viví, pero sí viví una experiencia muy, muy, muy rara en la cual ahora estoy metido en una investigación para tratar de entender qué es lo que sucede conmigo en esos momentos que hay desconexión. Han pasado otras cosas. Una vez yo trabajaba en Barranquilla, Colombia, que es donde está nuestra oficina principal, y yo teníamos oficina como en 3 ciudades del país, pero la más importante era Barranquilla y Bogotá. Entonces a mí me tocaba ir cada determinado tiempo, cada 15 días, me iba en la mañana en el primer vuelo hacia Bogotá, duraba 1 hora de vuelo, y me regresaba en el último de la noche. Trabajaba esa jornada en Bogotá, y así hice por algún tiempo. Un buen día tenía que venirme más temprano por algún compromiso que tenía acá, que bueno, me generó un poco de estrés llegar al aeropuerto, terminar la consulta temprano y pedir a las personas que estaban allí que me dieran una silla en un avión antes de mi vuelo de las 8:30 y me la consiguieron. Me dieron una silla que después entendí que la posición también es muy importante previa a esto. Mira, el síncope es interesante porque tiene muchas aristas. Resulta que hay una posición específica del espaldar de tu silla que también te puede producir o inducir al síncope. Lo entendí después. Entonces me dieron la silla de la mitad que no reclinaba y la silla de la línea de seguridad, de urgencia, que eso no reclina, estoy en la mitad. Yo dije, dame la silla que sea, que yo tengo que irme para Barranquilla ya. Y me fui allí. Cuando llevaba 20 minutos de vuelo, empecé a sentir lo mismo. Nubosidad, neblina, la frialdad. Yo dije, me va a dar esto, voy a explicarle a los señores de los lados, porque vivo en la mitad. Y cuando yo trato de explicarle a este señor, la otra señora cuando le va a explicar, perdí el conocimiento. En ese momento, cuando pierdo el conocimiento, estamos a, qué sé yo, 25,000 pies de altura, las personas pensaron que me había dado un infarto. Entonces anuncian hacia la cabina del piloto y empiezan a preguntar si hay algún médico en el avión. Pero ¿por qué me doy cuenta de esto? Porque en ese momento también tuve una experiencia extracorpórea y sentía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Yo estaba tranquilo porque yo decía, bueno, alguien va a encontrar, de todas maneras, si me acuestan ya la cosa es diferente, en fin, yo no estaba preocupado, pero la gente en el avión sí estaba muy preocupada y yo lo sabía que estaba pasando eso. Bueno, apareció Dios es grande, y apareció una médica experta en cardiología y que iba para un congreso en la ciudad, en Barranquilla, de medicina de reanimación. Ella se acerca, pide los ambús y todo lo que haya en el avión para tratar de auxiliarme porque me iban a manejar como si fuera un infarto. En ese momento me levanto, ya yo sé lo que está sucediendo, entonces le digo, no es un infarto, le digo de una vez, y ella me dice, ¿tú cómo estás diciendo esto? Yo, no, es que no es un infarto, es un síncope, para que sepas. Me dice, pues yo te voy a manejar como un infarto porque no te veo bien, al parecer también estaba morado y todo lo que te expliqué al principio. Entonces llegamos a Barranquilla, pidieron ambulancia, me sacaron en silla de ruedas, bajamos por la pista, fue el primero que salí, y pasó todo lo que el protocolo maneja. El médico del Sanidad Portuaria en Barranquilla, en el aeropuerto, le expliqué, mira, me pasó esto y esto y esto. Si quieres, observa lo que sucede y déjame ir, porque en realidad esto no va a pasar a más. En fin, ¿por qué te cuento eso? Porque también tuve una experiencia extracorpórea, pero siempre hay alguien hábil, en este caso la médica que Dios nos mandó, y pudo en ese momento ponerme en la posición correcta, me dio oxígeno, me dio demás, y yo no he llegado más allá. Entonces te digo, desafortunadamente, bueno, no te puedo contar más cosas porque no he llegado a ese punto, pero afortunadamente porque estoy con mi familia acá, ¿no? Y todavía no es mi momento, todavía Dios no nos ha mandado el minuto, segundo que necesitamos para estar en otro lado. Es por eso te cuento, hasta ahí, esas fueron mis experiencias y por supuesto me han hecho cambiar la vida, ¿no? Estoy en otro momento ahora. No, y yo te agradezco que no agregues cosas que no existieron, porque a veces puede llegar a suceder con tal de
Es decir, no, me quedo corto con la historia y agrego algo para que, Sí. llame más la atención. Sí, no, yo no, por eso te lo dije desde un principio, no te puedo hablar, porque hay gente que me dice, bueno, y es que no viste seres, y dónde está el paraíso, pues, y estos colores brillantes. Bueno, yo no llegué hasta allá, pero sí te digo que hay algo después, eso sí te lo puedo asegurar. Y yo tengo la plena seguridad de que hay algo después, porque es que en ese momento yo estaba fuera de mi cuerpo y vi todas estas cosas que te estoy mencionando. En algún momento hablaste de una espiral que era como un camino, no sabía si estaba subiendo, bajando, mejor subiendo que bajando, ¿no? Por las dudas. Pero ¿tenías alguna sensación cuando estabas ahí? Había una luz, creo que me dijiste en un momento, o estaba todo muy iluminado, no te entendí bien, pero ¿sentías ganas de seguir en ese camino? ¿O fue mucho más, obviamente que fue mucho más fuerte tu esposa y tu hija? Digo, pero ¿era algo, te sentías un placer? Te pregunto esto porque mucha gente explica que cuando ve una luz de distintas formas, una escalera, no sé, lo que sea, es como que quiero ir para ahí. Sí, Adriano, sí, la verdad es que se siente una tranquilidad y una paz indescriptible. Si tú me preguntas en este momento si yo tengo la certeza de que si voy hacia allá me iba a sentir bien, yo te digo que sí. Es decir, yo tenía esa sensación de que donde estaba seguro y que si yo seguía caminando más, iba a ir a un lugar donde iba a estar muy bien. Esa sensación la tenía siempre en mi corazón o donde lo quieras sentir, pero yo lo sentía, ¿no? Pero decirte que es que yo quisiera que me pasara nuevamente para entonces eso sí ir hacia allá y caminar y quedarme en ese lugar porque es mejor que este, no lo siento de esa manera, porque obviamente estoy también pensando lo que la mayoría de la gente piensa. Yo he visto muchas entrevistas de esto, he leído muchos autores y las personas quedan acá arraigados por temas familiares, por supuesto, en esta conciencia que actualmente Dios nos regaló para estar aquí, pues yo quiero estar con esta familia que adoro. Estoy con mi esposa, vivo una vida muy plena, tengo 3 hijos en este momento y por supuesto sé que tengo que estar aquí para velar por ellos y para disfrutar el tiempo que nos queda acá. Pero queda una sensación de que como hay esto y que ya yo sé que puede suceder, yo le llamo en la entrevista de Cristian y se me ocurrió en ese momento, no lo tengo ni siquiera escrito en mi libro, que próximamente va a salir, es como si tú estuvieras en una gran cena. Dios te pone una gran cena y en este momento tú la tienes que disfrutar, aprender a disfrutarla. Tú comes todo lo que te gusta con calma, charlas con tus amigos, te tomas el vino y la disfrútala al máximo. Pero siempre tienes que esperar o pensar que después viene un postre maravilloso. Es más o menos el símil que yo le pongo. En este momento estamos en la cena y hay que disfrutarla al máximo. El postre ya vendrá y estoy seguro que es muy bueno. Entonces vivo más tranquilo. De esa manera puedo estar más en paz, le puedo comunicar a las personas que están al lado mío, mira, es que esto es verdad, no es un tema religioso en el cual vamos a hacerle, los católicos vamos a hacerle una misa para que cuando vaya al cielo, no, yo te estoy contando que es algo real. Entonces, como viene algo después, disfrutemos lo que estamos viviendo actualmente a la mayor intensidad, de mejor forma, y en el momento que Dios nos quiera llevar, pues ya sabemos a dónde nos vamos a encontrar. Esa es la certeza que tengo. Pero irme y decirte que hay una luz y que al final del túnel va a haber un arco iris con unas mariposas, no te puedo contar eso porque en realidad no lo viví. Lo que sí te puedo decir es que la iluminación, la luz que estaba en ese momento en el espiral que te estoy diciendo, yo relaciono el espiral bajando porque siempre los espirales van bajando, pero en realidad yo no sé para dónde iba para un lugar. No te puedo determinar si iba subiendo o bajando, iba para un lugar. Lo que sí te puedo decir es que ese espiral sí estaba muy iluminado, muy iluminado, una luz que no te puedo describir. Y en determinado momento frena abruptamente, pues no sé qué correspondía a lo que estaba sucediendo afuera, pero en ese momento frenó. Y cuando frenó y siento la paz y la tranquilidad es cuando siento que no estoy en mi cuerpo. Y ahí es cuando empiezo a observar todo y a decir, bueno, estoy en algún lugar, en algún estado en el cual yo puedo escuchar con mayor facilidad, puedo escuchar todo lo que está pasando y puedo saber, que es lo más interesante, es que sabía cosas como con toda la certeza. No, es que ya el 911 llega, ya llegaron, están en la recepción, puedo saber que están allí, ya van a subir por el ascensor, ya mi hija está llamando al 911, claro, ya todo está, ya mi esposa va a estar tranquila, que es la preocupación principal mía, los que quedan fuera, los que están cerca,
para que ellos no estén sufriendo o no estén de alguna manera preocupados. Eso es más o menos lo que viví, como estar en los dos lados mientras escuchaba, pero al mismo tiempo estaba observando las demás cosas. ¿Y en qué me ha servido? Pues me ha servido a vivir la vida de una manera diferente, a acercarme a entender que mi cuerpo, como te lo dije antes de empezar esta entrevista fuera de cámaras, que mi cuerpo, si bien lo llamamos un templo en el sentido de que tenemos que cuidarlo porque en él vivimos y que tenemos que, entre más limpio esté, nos vamos a acercar más a esa espiritualidad sin ponerlo como si fuera ponerlo en un altar, ¿no? No llegar hacia adorar el cuerpo, pero sí cuidarlo al máximo, comer bien, en algunos casos hacer los ayunos que corresponden, si algunas religiones pues lo hacen por alguna razón y hacer ejercicio, hidratarse bien. Todas estas cosas son muy buenas porque nos acercan hacia eso. Entre más limpio estemos, yo digo siempre que en nuestro cuerpo, en la medida que está más acercado hacia el bienestar y hacia las cosas positivas, nuestra alma escucha más. Entonces, yo lo siento de esa manera y eso es lo que predico en mis consultas médicas, ¿de acuerdo? Trato de que se acerquen por esta razón y no por la parte estética simple. Y eso me ha hecho que en mi profesión cambie mi manera de ver las cosas, en mi vida familiar también cambie la manera de ver las cosas, en mis temas económicos, empresariales y demás. Y ahí han aparecido una cantidad de cosas. Con Cristian también estuve conversando acerca de las sincronías, una cantidad de sincronías que han pasado en mi vida y en la vida de mi familia que uno a veces no se puede explicar. Y eso también me lo da la manera de ver la vida, de ver, claro, que no he llegado todavía a esos niveles que quisiera, en los cuales yo me quedara tranquilo y que no tengo cero estrés, porque todas las cosas van a pasar en el tiempo de Dios, porque bueno, todavía me preocupan muchas cosas y bueno, no he llegado hasta allá, pero mi intención es caminar cada vez más, dar unos pasitos más para llegar a ese poquito de ampliación de conciencia que te permita vivir una vida más tranquila y en eso estoy trabajando ahora. Primero te digo que esto de las experiencias cercanas a la muerte, de ver qué está pasando acá y ver qué está pasando, en este caso, 5 pisos abajo, que llegaba la gente del 911, la ambulancia. Es muy común en muchas experiencias cercanas a la muerte. Es muy común de ver varias cosas a la vez, como si nada. Bueno, hay una señora que se llama Anita Morjani que veía a su familia y a la vez veía en el aeropuerto de Corea, creo que era, como el hermano salía volviendo para ver a su hermana que se estaba muriendo. Así hay muchísimos casos. Ahora, yo sé que vos lo que te voy a preguntar me va a decir, no me voy a adelantar lo que voy a pensar yo. Vos, pero para vos estoy hablando, no para tu familia, porque a eso iba. ¿Perdiste ese miedo a la muerte? Bueno, esa es una excelente pregunta porque yo también me la he hecho. Te voy a decir como le digo a mi psiquiatra, porque bueno, esto lo he hablado muchas veces en secreto con mi terapista, ¿no? Porque no es tan fácil como ahora conversarlo aquí y ahora que estoy abriéndome a hablar de este tipo de cosas contigo, que te agradezco en el alma que permitas estos espacios. No es fácil para mí comentarlo porque bueno, hago parte de la ciencia siendo médico y conversar este tipo de cosas que todavía no aparecen en un libro de fisiología, por ejemplo, es difícil porque mucha gente te puede caer encima. Como me ha pasado, ahorita empezando mi podcast, y se va a seguir pasando, obvio. he tenido unos comentarios y me dicen muchas cosas. Oye, un colega me dice, ¿qué estás haciendo? Estás hablándome de algo que normalmente nosotros hablamos todo lo contrario y eso tiene una explicación científica. ¿Por qué no hablas de la neurociencia que tú sabes y tal? Pero bueno, es que yo voy más allá, yo me voy más hacia el lado espiritual, hacia el lado donde realmente siento que está la verdad y estoy tratando más bien de jalar a mis colegas hacia allá. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero entonces te lo explico como se lo he dicho a mi psiquiatra. Yo le digo, mira, estoy en una disyuntiva porque cada vez que yo estoy, no solo en ese lugar, sino conversando, leyendo, investigando acerca o viendo un podcast o viendo un documental donde hablan de este tipo de cosas, yo me siento mucho más cómodo que donde estoy. ¿De acuerdo? Entonces, al tú sentirte más cómodo, te responde la pregunta de si le perdiste miedo. Pues por supuesto yo no tengo miedo, es que la muerte no da miedo. Es lo que le he tratado de explicar a las personas con las que he conversado. No te da miedo. Tú vas a estar en un lugar tranquilo. A ti lo que te da es algo de tristeza por lo que vas a dejar de vivir.
porque todavía no ha llegado a los puntos en los que han llegado algunas personas que he investigado, como este caso que me estás diciendo, que de repente llegas al lugar y dices, no, tranquilo, yo tengo la esperanza de que sea así, que en el momento que vaya, que todos vamos a vivir esta experiencia. Esto no es que nosotros seamos, que tengamos una cualidad extrasensorial distinta, no, no, es que todos podemos vivir estas experiencias. Lo único es que no todos vamos a poder estar en ese pedacito de tiempo y regresar. De repente eso fue la ventaja que Dios nos dio en este momento y podemos contarlo. Pero a todos vamos a vivir eso. Inmediatamente tú entres en esa experiencia vas a tener una tranquilidad que no te puedo explicar, porque ahí está. Entonces me siento más cómodo allá que acá. Pero como estoy en la cena actual que te acabo de mencionar, entonces aprendí a disfrutarla. Entonces no, en el momento que me corresponda el postre me lo como. Pero yo no me voy a comer el postre antes del filet mignon que me encanta. Entonces vamos a disfrutar el filet mignon. Entonces estoy en eso. Estoy disfrutando el vino de allá de tu tierra, que es muy bueno, y lo miro, lo huelo, lo disfruto. Es una forma de vida un poquito diferente porque cada cosa, cada detalle tú lo agradeces en el alma y por consiguiente eso te hace vivir de una manera distinta. Pero sí, el miedo a la muerte es cero. Ayer estaba hablando con mi suegra, con mi familia, que siempre tenemos ciertas tertulias, con un cafecito al lado y conversamos. Le dije, no, es que el miedo no está. Está en la tristeza porque, bueno, voy a dejar de vivir algunas cositas acá, pero de seguro cuando llegue a esa parte en la cual ya yo me acerque más hacia la luz, hacia Dios, hacia como tú lo quieras llamar, hacia ese todo, en ese momento voy a saber por qué ya yo voy a regresar a tener una experiencia distinta, pero que voy a estar siempre junto a esta familia o a estos seres que tanto amo en este plano. Obviamente, seguro el miedo siempre es a los que están, por los que están alrededor de uno, ¿no es cierto? De no perderlos, de no dejarlos solos. Eso es lo único, eso es lo único. Nosotros hemos hablado también detrás de cámara de las experiencias del fallecimiento de nuestros padres, que tenemos eso en común, Adriano, y también de la unión que teníamos o que tenemos con esos seres tan importantes que están al lado tuyo siendo tu coach, tu mentor, tu todo, y que de repente ya no estén en este plano. Y bueno, me contaste algunas cosas súper interesantes de que tienes alguna comunicación. Yo también siento que la tengo, no tan de pronto tan sensitiva como tú me estabas describiendo, pero sí siento que la tengo y siento que por ahí hay algunas señales que estoy aprendiendo a ver, a observar, a escuchar. Pero lo que te quiero decir es que si bien hay gente que se va y que uno, por supuesto, el día, que me imagino que a ti también te pasó, el día que falleció mi papá fue el día que más lloré en mi vida. La tristeza era profunda, no sabía cómo describirlo, porque bueno, estamos aquí y de esa manera estamos sintiendo. Pero después tenía la tranquilidad de que lo que estaba en ese momento en el cajón, que estaba en ese momento, era simplemente un traje que él ya había dejado. Y definitivamente estaba en otro lado, y yo lo he entendido así siempre porque he tenido la fortuna que desde niño he tenido esta forma de encontrarme muy cerca a lo que sucede y por consiguiente veo la vida de una manera un poco diferente. Pero eso me genera si bien me genera tranquilidad, la tristeza de este plano y de perder a un familiar o de yo irme y que se quede alguien acá con algún tipo de inconveniente, problema, qué sé yo, económico, o que falta algún detalle especial que en la empresa no se dio, o una firma, cosas como esas tan tontas que de pronto también te hacen preocupar un poquito porque tú dices, hay algún cabo suelto por allí que tengo que solucionar, de pronto cuando ya tenga todo resuelto me voy. Claro que así no es. No. Dios nos va a llamar en el momento que quiera y ahí es donde vienen los detalles. Pero ese tipo de cositas, de detallitos, de cosas que tienen que ver con esto es lo que te jalan hacia este lado. Pero temor no hay ninguno. En ese momento tú sientes cero miedo. Y Luis, cuando vos volvés desde estas experiencias, pero vamos a la primera, ¿no? A la primera que vive tu esposa, que fue muy fuerte, que vive, no sé, tu familia, la más cercana, no importa. Cuando vos le explicás esto, o sea, gente, me pasó esto, te vi a vos, vi a los médicos, ¿qué te dicen? Porque pregunto porque por lo general, viste, tratan, bueno. Bueno, yo te voy a decir la verdad, lo que sucedió en ese momento. Yo no le hablé a nadie de la experiencia, ni siquiera a mi esposa, porque obviamente me iban a tomar por loco, o por lo menos que estaba delirando. Algo estaba pasando, porque exactamente. Entonces yo
me dediqué simplemente a explicarles desde el punto de vista médico lo que sucedió y hasta dónde llegué. Creo que le mencioné algo a mi esposa de que, mira, te estaba escuchando durante el tiempo y sentía que me estaba llamando y se lo agradecí. Le dije gracias porque creo que eso me trajo de vuelta. Hasta ahí le dije. Pero después, cuando ya empecé a hablarles más profundamente del tema, te estoy hablando de años, te estoy diciendo Claro. que la experiencia fue hace 20 años. Cuando ya le empecé a hablar de temas que había investigado, que me puse a leer muchos autores, vi el caso de Iben Alexander que me llamó muchísimo la atención, Terrible ese y caso. después escribió el libro y que el libro también me llamó mucho la atención, o La prueba del cielo, y empecé a ver películas al respecto, y cuando mi esposa me ve hablando, leyendo al tema, me dice, oye, ¿qué es lo que veo que te estás muy interesado? Entonces yo le dije, mira, es que te voy a explicar unas cositas. Y ahí fue cuando le empecé a decir, pero no fue sino recientemente cuando empecé a contarlo, Adriano. Antes era muy difícil, sobre todo Sí. 20 años atrás nadie hablaba de esto. Y mucho menos hablarte en la niñez, cuando yo tenía 10, 9 años, que me aparecían seres y personas que no entendía, que no conocía, o de figuras en las paredes, o de los números estos que te estaba diciendo. Pues yo no le podía decir esto a un compañerito del colegio, porque bueno, me iban a tomar por loco y venía el bullying y todo lo demás que ahora está de moda. Pero se lo contaba a mi padre, que como te dije, era mi mentor, era mi todo, y él siempre me creyó todas las cosas que yo le decía, y me decía, bueno, vamos a buscar en su saber de ese momento al médico que te pueda ayudar, vamos, para que tú le cuentes esto a esta persona que es de confianza, que te pueda ayudar con algo de terapia, y ahí empezamos el manejo incipiente de cosas raras que estaban sucediendo, pero son situaciones que uno no puede contarle ni siquiera a las personas muy cercanas, porque simplemente no te van a creer o te van a tomar como que estás perdiendo la cordura. Claro. Y tú sabes lo grave que puede ser para un médico, un profesional de la carrera que Dios nos ha regalado, decir algo que tenga que ver, que no te vean con la cordura correcta, porque si no, pues No, nosotros vivimos del prestigio. El claro, de prestigio hecho, la mayoría de los profesionales como vos, cuando dejan de trabajar, recién hablan del tema. Sí, sí. Bueno, eso en el caso del doctor Sanzagarra o del doctor Push, por ejemplo, que ahora habla de temas de conciencia y demás, cuando son unos cirujanos muy prestantes y muy reconocidos en su país. Yo siempre he admirado la valentía de ellos, he estado en las conferencias de ellos en los países donde he podido estar, siempre voy los escucho porque siempre tienen algo nuevo que aprender, impresionante. Para mí son unos iluminados, sobre todo el doctor Sanzagarra, con esa lucidez tremenda con que te dice todo y tiene una capacidad de hilvanar y de decir una cosa combinada con la otra que tú quedas abismado. Bueno, yo sé que tiene muchos detractores y el tema de la física cuántica y demás, pero bueno, yo lo veo. Sí, no, no vamos a criticar nada, vamos a, es verdad Sí, lo que estás sí. diciendo 100%. Yo lo sigo, he leído su libro, ahorita estoy esperando el segundo, que ya va a salir. Tuve la fortuna de estar en una conferencia con él en mi ciudad, en Colombia. El doctor Push, que es un poquito más hacia la conciencia, hacia la tranquilidad y demás, estuvo acá en Miami y también lo estuve viendo. Y son personas a las cuales puedo admirar porque se parecen algo al caso mío. Ellos no han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero han investigado mucho al respecto. De hecho, Push le escribe el prólogo al libro de Sanzagarra. Y entonces admiro porque ellos son médicos, están de la parte de la ciencia, pero están hablando de estos temas. Claro, ellos ya pasaron una vida distinta porque ya tienen más de cierta edad, ya llevan 45 años, se retiraron y demás. Yo no me he retirado, así que este va a ser más difícil para mí. Falta. El hecho de que yo no me haya retirado y que esté hablando de estas cosas genera un matiz diferente en la carrera, porque tengo que continuar, todavía me faltan unos 20 años más de trabajo con estas manos, si Dios me lo da. Y combinar una cosa con la otra no es tan fácil, no todo el mundo te va a entender. Eso también se lo mencioné en la entrevista a Cristian, porque le dije, bueno, yo no sé si después de que esto que hablé acá, mi agenda se vaya a vaciar, voy a tener la mitad o menos, y me dijo, no, va a ser al revés, y lo vas a entender. Bueno, y mira que estoy ahora hablando contigo, Adriano, que estoy hablando en un país que tanto quiero como Argentina. Una de mis especialidades es de la Universidad de Buenos Aires y la quiero muchísimo. Y bueno, te digo, hablar con personas como tú y con argentinos que tanto admiro, sobre todo en el fútbol, para mí es genial. Entonces creo que se están abriendo unas puertas diferentes. Sí, hay un riesgo,
no como SANS, que ya no tiene que ver un paciente, ya no tiene una consulta más. Yo sí termino acá y puedo tener una agenda que espero tener llena mañana y seguir trabajando en la medicina convencional. Entonces, digamos que estoy en los dos puntos, todavía no estoy retirado y eso me da un matiz un poquito diferente. ¿Tu esposa te creyó enseguida? ¿O le costó? Bueno, ¿O se preocupó? ¿O se preocupó? No estoy en su cabeza y no sé realmente No, lo pero que es él que me digo, ¿qué te comentó. expresó? Pero sí te puedo decir, no, ella me creyó inmediatamente, me creyó. Pero entonces yo por error vi que entendió todo y entonces yo empecé a hablarle de todo. Claro, Y ahí fue cuando ahí no está. entendió. Ahí fue cuando me dijo, Te largaste. espérate, hasta ahí, hasta allá no. Hasta allá no te acepto hasta aquí, pero explícame lo otro más masticado porque no lo Claro, entiendo. claro. Digamos que sí entendió, ella es muy, aparte tiene unas habilidades también desarrolladas, ella tiene para mí una precognición impresionante, pues ahora lo entiendo porque lo he investigado y sé que hace parte de eso. Aparte de eso, es muy intuitiva, tiene sueños premonitorios, todas estas cosas le pasan a ella, yo no las tengo. Entonces, digamos que ha complementado mucho y eso ha hecho, cuando yo le expliqué desde el punto de vista ya de literatura, que esto existía y que realmente era una característica que ella podía desarrollar, entonces digamos que ya pudimos hablar más el mismo lenguaje. Pero al principio no fue así. Al principio fue un poquito para mí difícil conversarlo porque, bueno, yo no sabía cómo lo iba a tomar y tampoco quería perderla, ¿no? Ni que ella, ni perder, ni hacerme ver en mi familia como algo que no soy. Oye, sí existe la posibilidad de estar en esto, de estar espiritualmente y tratando de crecer un poquito en la parte de conciencia y al mismo tiempo ser profesional en las cosas que hoy nos ocupan. Es decir, el médico ayuda a la persona desde el punto de vista orgánico, mental, físico, en todo sentido, pero eso no te quita la espiritualidad. Tú puedes Claro. estar más, puedes ayudar un poco más si la persona realmente está abierta a escuchar. Lo que pasa es que hay unos que son muy ortodoxos, Adriano, que tú no le puedes ni mencionar nada. No. Y me llama la atención, Adriano, porque es que a veces yo veo a estas personas súper ortodoxas que van todos los domingos a una misa, por ejemplo, católica. Yo digo, bueno, si eres tan, qué sé yo, reacio a estas cosas, pero al mismo tiempo vas a la iglesia, pues estás creyendo en algo que no estás viendo. Primero eso, partamos de allí. Y segundo, que bueno, todas las cosas que aparecen en la Biblia, que también he revisado algunas cosas, una de las tertulias que tengo con mi suegra y mi familia es acerca de las escrituras, y entonces me pongo a mirar, bueno, ¿cómo crees que un tipo alzó una vara y abrió un mar, por ejemplo, para que pasara un ejército? ¿O cómo tú puedes creer que una zarza estaba ardiendo y no se consumía nada y aparte tampoco se apagaba? Bueno, y crees en estas cosas que están en la Biblia, son palabras de Dios, pero al mismo tiempo, si yo te puedo explicar, decir algo que me sucedió y que yo me vi desde afuera y qué tal, no me vas a creer. Entonces, no te entiendo. Hay una disyuntiva. No, pero aparte hay otro tema. A ver, esto no es un tema de creer a veces. Esto es lo que digo siempre. A mí me pasa con la transcomunicación. Me dicen, yo no creo en la transcomunicación. Bueno, escuchá. Cuando yo estoy diciendo, hola, ¿quién habla? Y vos me decís, Luis, digo, escuchá que hay una respuesta inteligente del otro lado. Claro. No le digo, hola, ¿qué tal? Y me dice 18:45. Te está respondiendo. Está respondiendo de una forma inteligente. Correcto. Y hay una respuesta y está grabada. Acá en este caso es lo mismo, porque vos estás diciendo, me pasó esto, pero no es que me pasó esto y yo te vi lo que vos hiciste. Claro. Y vi cuando llegaron los médicos, y vi. Entonces ahí no hay mucho para discutir. Sí, la comprobación es fundamental. Lo que pasa es que hay gente que ver para creer siempre. El hecho de que yo le cuente, le diga, sí, eso comprueba, pero todavía están reacios en cierto punto porque, bueno, no entienden. Yo no creo en el Wi-Fi, qué sé yo. Claro, o como es el neurocirujano que como nos cuesta Cristian en la entrevista, me dice, pues el neurocirujano tampoco ha visto un pensamiento. Ve Claro, por la parte estructural. excelente. Sí, Excelente. es algo etéreo que, bueno, no puedes determinar, pero es que se puede comprobar. Si tú me puedes mostrar a que yo escuche una respuesta de algo
que tú preguntaste y te respondieron inteligentemente, yo ¿por qué no lo voy a creer si lo estoy escuchando? Claro, Entonces, a ver. no me creas nada de lo que te estoy diciendo, pero Es que cerciórate tú, a ver si es exactamente, cierto o no. es lo que digo, ¿no? No tengan una experiencia cercana a la muerte, le digo a la gente, no es que tengan una experiencia, pero hay cosas que decís, lo podés comprobar, lo podés comprobar. Entonces, no es tan difícil. Ahora, si estás cerrado a que no, pues me vuelvo a decir, a mí el tema de la reencarnación no me cierra 100%, pero escucho, investigo, no sé, escucho a Cristian, debatimos con Cristian, charlamos. Pero después de ver las cantidades de relatos que están pasando ahora con los niños. Bueno, pero yo tengo una explicación a eso. Que no quiero sacarte del tema ese. Pero te lo digo, sí, sobre todo algunas, ¿no? De pronto algunas otras podrían, bueno, me encantaría que me sacaras de la duda. Pero en otro momento, si quieres, lo conversamos. Pero sí te digo que me sorprenden No, cosas. es que es sorprendente, sorprendente. Yo lo que digo es, y vamos a volver a lo tuyo porque no quiero salir de este tema. ¿Será que hay otra explicación? Y lo digo porque justamente, y ahora volvemos a tu tema porque si no me voy con el mío y me gusta hablar a mí que da miedo. Yo lo viví con mi tía, eso. No lo viví yo, me lo contó mi papá y después, bueno, mi mamá. Lo vivió mi tía cuando estoy dando los años 30 y pico, no llegaba a los 40, dificilísima la época, que a mi tía le pasó. Por eso es otro tema aparte, no lo quiero tocar acá porque no, estamos hablando de vos y no quiero perder esta línea. Cuando cortamos, lo charlamos. Algo interesante porque me dice, una de las preguntas que me han dicho en mi podcast, cuando yo dije este relato por primera vez, el último capítulo que publiqué, el cuarto, que nada más llevo 4, estoy empezando, hablo precisamente de esta experiencia del síncope. Te recalco, el síncope no es una patología que sea mortal. Yo no me he muerto 7 u 8 veces, ¿de acuerdo? Simplemente he tenido una desconexión cerebral y que si no se maneja bien, por esa razón pasan cosas. O tapa la vía respiratoria, o no hay una buena circulación cerebral y por consiguiente te acercas a ese punto de muerte, ¿de acuerdo? Porque también por eso es cercano, no es una muerte definitiva, claro. Si no, no estarías acá contándolo con nosotros. Exactamente, no, a lo que voy es a la diferencia. Sería algo maravilloso. No, me refiero a que hay algunos síncopes que no son con experiencias cercanas a la muerte, porque están bien manejadas desde este punto. Entonces, al no tener todo eso, tener bien claro que la vía respiratoria tiene que estar bien, que la circulación, levantando las piernas, que en decúbito, que tal, eso hace que no tengas la experiencia cercana a la muerte porque pasa el trance, la crisis y vuelves en sí. ¿De acuerdo? De esos he tenido varios también. Sí. Pero han habido algunos que ya te conté, entre esos, el primero que no entendía muy bien cuando aparecieron estos seres y no fui a ningún lado. El segundo que me pasó fuertemente, que es el más fuerte que he tenido, que me pasó acá en Florida. Y el tercero que sucedió en el avión. ¿De acuerdo? Que ese fue más rápido. En el momento en que más tiempo duré inconsciente, tiempo de acá, porque entiendo que en el otro lado no hay tiempo, es atemporal, pero el tiempo de acá, que no llegaba el oxígeno a mi cerebro, que estaba parado en mi corazón, en ese momento tuve una experiencia mucho más allá, ¿de acuerdo? Pero siempre ha habido alguien hábil que me trae para este lado. Ahora, dijiste algo muy interesante. En las conversaciones, en los comentarios, apareció una señora de Perú, me acuerdo, que me preguntó, ¿esto es hereditario, doctor? No sabía si se refería a los síncopes o a las experiencias cercanas a la muerte, porque no son lo mismo. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿te refieres a los síncopes? Me dice, sí, es que yo tengo a mi hijo que le pasa algo similar. Empezó Tata y me contó todo su relato y quisiera saber, porque él no me ha dicho nada, si le tengo que preguntar si tuvo experiencia cercana a la muerte. Le dije, pues no siempre, porque ya te digo, como ya te lo expliqué, no hay todos los casos de síncope o cuadros te llevan a la experiencia cercana a la muerte. Pero yo te voy a decir algo, si eso te orienta un poquito, le dije a la paciente. Me cuentan que la abuelita, la mamá de mi mamá, que falleció a los 5 años, cuando yo tenía 5 años, la mamá tenía la misma situación, las dos. Tanto que se presentaban síncopes, en ese momento no existía el síncope reciente, ¿no? Eso es una entidad que se estudió más recientemente. Eso te estoy hablando de los años 30 por allá, de pronto antes, años 20,
donde no había nada de esta tecnología que hay actualmente, y ella tenía, en ese momento le llamaban como si fuera en estado de catalepsia, es decir, que se hubiera muerto y ella revivía, en ese momento le decían así, moría Claro. porque no tenía, al tú no tener pulso ni respiración, estabas muerto y de pronto volvías a vivir. Y me cuentan que algunos tíos, que ella también tenía algunos relatos raros, que en ese momento le llamaban raros, de esos momentos en los que estaba allí. O sea, no sé si sea hereditario o no el caso de las experiencias cercanas a la muerte, pero sí te puedo decir que estas pérdidas de conocimiento se presentaron en mi familia anteriormente y aparte de eso también se presentaron con experiencias diferentes a la de un sueño o a la de estar dormido y luego despertarte. Algo sucedió allí. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es de investigar y por eso me puse en la tarea de tratar de averiguar no solo lo mío, sino ir más allá. He visto casos muy fuertes en los cuales ha pasado situaciones de reanimación cardiopulmonar de más de 15, 20, 30 minutos, que ya tú dices, ya tú después de determinado tiempo puedes declarar a tu paciente muerto y Sí. dices, ya no vamos a reanimar más, dejémoslo así, y de repente a los 10 minutos el tipo se levanta solo. Sí, 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 Y ellos, sí. y ellos cuentan Hay las muchos experiencias. casos. Sí, y se levantan de manera perfecta, como si no hubiera sucedido absolutamente nada, cuando nosotros sabemos que después de 12 minutos sin tu oxígeno en el cerebro ya tú tienes muerte cerebral o ya tienes una consecuencia muy grave. Y sin embargo, estas personas pasan 3, 4 minutos, se levantaron y están hablando como estamos hablando nosotros dos y Claro. empiezan a contar las historias de lo que vivieron durante ese tiempo. Es súper interesante lo que decís. Quiero ir cortando porque quiero que cuentes vos un poquito de tus cosas, de tu libro y de tus redes, pero es importante porque hay que estar atento. Yo con toda la ignorancia del mundo lo digo, ¿no? Yo no soy ni doctor ni nada, pero abrir la cabeza y decir, hay algo que está pateando los libros. La medicina, estoy hablando de esto, ¿no? De esto que decís, pasaron más tiempo del que tenía que pasar y este tipo volvió como si nada, o sea, o lo traje. No tendría que estar arruinado, la cabeza arruinada, no sé, no poder hablar, no sé cuáles son las consecuencias exactas, pero si vuelve como si nada, hay algo que no cierra. Corregime, hay algo que no cierra en la medicina con lo que se estudió hasta el momento. Sí, te repito, Adriano, que nosotros no somos científicos, los médicos son pocos los que están dedicados a la parte científica de investigación. Bueno, pocos no, pero no es la gran mayoría. La Sí, mayoría solo aprendemos unas técnicas y somos personas que estudiamos bastante para tratar de claro, ayudar desde lo que podamos a la gente, pero no somos científicos. Es decir, con eso apoyo a decirte que la gran mayoría de las personas que escriben los libros simplemente han aprendido una técnica y han tenido una experiencia y la plasman en un libro. Es claro. decir, si yo soy un cirujano de tórax y llevo 50 años operando, pues esa persona es muy valiosa para que escriba algo acerca de los 50 años operando. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Son técnicas. Claro. Pero de allí a llegar, por ejemplo, a este tipo de cosas en las cuales nadie explica nada y que en realidad la ciencia decidió que la muerte era en el momento que no había pulso, no haya respiración y no haya actividad cerebral marcada por un electroencefalograma. Y ya, entonces ahí es punto a punto final. Es decir, de ahí para adelante no tengo que estudiar más nada. Si quieres darle una autopsia para saber de qué se murió. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces no hemos investigado más allá. No hemos visto esto como algo, entonces lo llamamos milagroso y al llamarlo milagroso significa lo hizo alguien que no sabemos quién es, entonces nosotros no podemos investigar. Eso ha sido el problema y por eso lo que tú dices es cierto cada vez, bueno, gracias a toda esta comunicación que ahora tenemos a nivel, bueno, hoy nos permite que hablemos desde Argentina hasta Florida. Claro. La tecnología produce una información casi que inmediata. Hoy día estoy sabiendo qué pasa en mi país, qué pasó en Punta, lo que sea, en cualquier lado, y eso hace que las cosas ahora se vean diferentes, porque, bien, antes yo leía un libro que me acuerdo yo que era de este tamaño, el primer tomo y el segundo tomo era igual, y entonces yo pasaba horas, días, noches estudiando, y ahora tú solamente quieres hablar de síncope, el que quiera que termine esta entrevista, busca síncope en un buscador, e inmediatamente le llega lo último que ha salido de síncope en el mundo, en el idioma tuyo. Y aparte de eso,
Maravilloso. Te describe 4 o 5. ¿Cómo lo quieres saber? Si lo utilizas con una inteligencia artificial, lo quieres saber para dummies, o lo quieres saber para un científico o un neurocirujano, te lo dicen en las palabras que tú quieras. Por consiguiente, eso va mucho más rápido que la investigación que podamos hacer nosotros como médicos. ¿De acuerdo? Entonces ahora, lo que tú dices, en el término que dice muy argentino, vamos a darle le están dando una patada a los libros. Sí, yo creo que sí, porque es que ahora la información va más adelante y eso implica un peligro porque no hay filtro. Ahí te puede llegar lo bueno y lo malo. Claro. Ahí es donde está el discernimiento tuyo, donde tú vas a saber hacia dónde vas a estudiar realmente, investigar, etcétera, porque aquí te pueden meter gato por liebre. Totalmente. Pero la velocidad de estos hechos es mucho más rápido que la investigación concienzuda, que tienen que aprobar 3 y 4 entidades, que tienen que salir de una universidad con un prestigio importante, que antes habían unos señores ahí que decían, sí, esto es verdad. Ya esa forma de hacer de dar la información ya no va a ser, o por lo menos ya se están chocando uno con otro. Entonces encontramos estos casos en los cuales no vamos a llegar a ahondar lo suficiente en el otro método. Entonces yo pienso que sí, ahora va a cambiar. Mi esperanza es que algún día en las facultades de medicina se hable de este tipo de temas. Ya Sanz Agarra dice que lo han invitado a unas universidades importantes a dictar conferencias. Ya por ahí creo que hay una cátedra que va a empezar en una universidad en España que él va a dirigir. Pero yo aspiro a que todo sea así, porque definitivamente va a ser mucho más fácil. Es que no estamos hablando de algo esotérico, no estamos hablando de algo mágico, no estamos hablando de qué sé yo, de cosas ahí que no. Estamos hablando de realidades que tenemos que investigar y que no puede ser algo que ha sucedido tantas veces una mentira, porque es que eso es otra de las cosas. Cuando uno va a hablar, entonces voy a decir, no, es que tú estás delirando. Sí, pero es que mi delirio se parece mucho a 2.500 casos. De distintas religiones, de distintas partes del mundo. Sí, sí. O sea, no puede ser. Y es que todo el mundo ve cosas parecidas y les parece muy similar. Y es que yo no conozco el caso, por ejemplo, que me contaste ahorita, yo no lo conocía y es muy parecido al mío. Entonces, ¿cómo así que hay este delirio colectivo? No, y gente que no tiene acceso tampoco a Internet y cuando tienen la chance profesional de charlar con ellos, que no conocen nada del tema, hablan de la misma manera. Correcto. O el ciego que le dio una experiencia, el ciego de nacimiento, que le dio una experiencia cercana a la muerte y vio todo, y los colores te los puede describir, y los árboles, y los pájaros que pasaron. En fin, o sea, hay tanto que investigar, porque esto lo sabemos ahora porque las redes y el Internet nos lo permite. Antes el tipo podía contar su historia a sus 10 vecinos del pueblo y ahí se quedaba. Pero ahora ya se puede contar, ya se puede hablar. Entonces pienso que amerita una investigación más profunda y en esa tarea estamos. En esa tarea estamos. Yo desde mi humilde posición, en la cual estoy apenas iniciando, pero que aspiro a tener información más valiosa más adelante y comunicarte con más certeza muchas cosas. Pero hay gente que va a años luz delante. Me dice Cristian que en España hay investigadores que no son los conocidos como Sanz Agarra o Puig, etcétera, sino que son médicos con mucho prestigio que también están adelantando investigaciones que van muy, muy bien. Yo, por ejemplo, las investigaciones del doctor Grayson, que fue el psiquiatra que manejó toda esta parte a mediados del siglo pasado y que era un incrédulo y que el hombre empezó a ver que habían relatos de vidas anteriores y que lo hacía y que él fue a corroborar muchos y realmente muchos datos eran ciertos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo así que una persona con tanto prestigio está ahora averiguando esto? Y pasaron cosas. Y esa persona que era reacia y que era totalmente incrédula y lo hizo fue para desprestigiar la teoría y resulta que terminó apoyando la teoría porque encontró muchas coincidencias. Y así han pasado muchas cosas. Y ese tema de la famosa disonancia cognitiva que apareció este término en la psicología a mediados de 1957 se acuñó, donde dice, la creencia tuya, la que te están formando, no va de acuerdo a lo que tú realmente piensas. O vas a encontrar dos creencias que hacen conflicto y nunca vas a estar tranquilo hasta que tú puedas investigar. Yo creo que eso me ha pasado a mí, porque a mí me explicaban una cosa de la neurociencia y yo decía, listo, en medicina deportiva, tú ves a un deportista de alto rendimiento y lo pones a hacer un trabajo, un movimiento que tú le viste cierta aptitud. Entonces dijiste, mira, este tipo puede servir de, qué sé yo, hablando de fútbol, de 9 porque patea muy bien. Entonces yo te voy a poner a hacer 200 tiros diarios al arco de esta forma.
yo te explico, te digo, miro la biomecánica, le pongo toda la tecnología y llega un momento en que ese niño, ese muchacho, introyecta en su cerebro, en el sistema límbico, el movimiento que casi lo hace de reflejo. Eso hace parte del manejo de medicina del deporte, manejando su propiocepción, es decir, la memoria, llamémosla así, de ese movimiento que no le tengas ya que prestar atención, sino que te sale solo, le llamamos gesto deportivo, y eso te produce cierto comportamiento en la cancha. Entonces, esta formación te va haciendo hasta que tú llegas a ser un jugador que ya tú sin pensarlo, qué sé yo, haces una chalaca o haces un taco o en el momento que llegó Messi no está pensando en esos golazos que hizo en el Mundial, que él iba a hacer exactamente la finta que iba a hacer, simplemente le salió porque ya lo tiene introyectado. Pero una cosa diferente es que te hagan esto, que te enseñen esto, en el caso nuestro, la medicina, te digan de qué manera hacerlo, y que tu mente te diga, pero espérate, es que no me cierra, es que esto no es por aquí. ¿Cómo así que si yo tengo yo fallezco o en este momento no tengo pulso y después este paciente me va a contar lo que vivió, yo no lo voy a creer simplemente porque me enseñaste que lo otro no existe? No, yo tengo la obligación de irme hacia el otro lado. Esa disonancia que entró allí fue la que me hizo llegar un poquito más allá a investigar este tipo de cosas. Luis, te agradezco mucho, pero primero, ¿cuándo sale tu libro? Bueno, estamos escribiéndolo con mi editor en Colombia, que es el que me está ayudando con todo este tema. Lo más probable es que salga a mediados de octubre, principios de noviembre. Va a salir el libro y espero que en algún momento conversemos al respecto. Claro, sí. No solo vamos a tener temas de experiencias cercanas a la muerte, sino que vamos a tener algunas cosas que tengan que ver con esa particularidad que tiene mucha gente de perder a su madre a temprana edad. Que de pronto hace que tú te comportes de una manera diferente. Yo tuve la fortuna de encontrar una segunda mamá que me adoró y que también falleció ya hace algunos años, pero con la que me crié, fue la que me forjó desde el punto de vista de carácter. Encontré un reemplazo, pero hay mucha gente que no tiene esa fortuna y se queda de alguna manera solo, y entonces también puedo ayudar con mi experiencia, aportar un granito de arena, decirle, mira, pasó esto y esto, y de pronto puede por ahí funcionarte. Bueno, es un tema que estaría bueno si quieres algún día tocarlo acá en el canal. Cuando quieras, lo conversamos. Y nos sentamos, tomamos café y te escuchamos. Sí, porque me parece súper interesante. Mira que va basado en algo, y les adelanto ahí un poquito el título del libro, espero que no lo spoileen por allí, que se llama Como te imagino. Como te imagino es pensando yo en las diferentes opciones que puede haber en el momento de yo crecer después de los 5 años hasta mis 52 sin mamá. Entonces la imaginación de cómo fue cuando viví con ella esos 5 años, si hubiera continuado de esa forma, la manera como viví con la otra familia, el hecho de que hubiéramos sido espirituales, que seguramente lo era, porque me han contado cosas que tienen que ver mucho con la espiritualidad y seguramente heredé mucho de ella al respecto. Entonces, ¿cómo sería esa parte espiritual? Estas experiencias cercanas, si estuvieron presentes, cómo se hubieran manejado desde el punto de vista mamá o familia, si ella me hubiera creído o no. Son formas como yo me imagino que hubiera podido ser mi vida junto a esta madre. Esa es la primera historia que quiero contar, porque vienen seguramente muchos libros más. Hay por ahí un proyecto de comida saludable y acercarnos al bienestar, y por qué te acerca esto a la espiritualidad y a esta tarea tan importante de que la conciencia sea un poquitico mejor. Y también viene ese proyecto el otro año, pero nos estamos enfocando mucho en estas vivencias imaginarias de tener una mamá conmigo y unirla con las realidades 100%, como estos encuentros cercanos a la muerte que he vivido, cómo esta realidad puede impactar allá y viceversa. Ahí voy. Entonces, el libro sale, lo más probable es que salga en noviembre, no en octubre, porque hemos tenido ahí una cierta, no sabemos si poner un último capítulo o dejarlo hasta donde va. En eso estamos. Y lo otro son los proyectos, el podcast que apoya muchísimo este libro, que se llama Voces. Bueno, mi canal se llama Activa Biomédica. Espero por ahí lo pongas en cuando esté, sea pertinente. Se llama Activa Biomédica. Y Activa Biomédica tiene, dentro de la información que estamos dando, es algo que está comenzando. Tenemos hasta ahora 4 capítulos de un podcast donde yo hago monólogos relatando historias como la que te acabo de contar, pero también entrevisto personas, la mayoría son en vivo aquí en nuestra sala,
de pacientes que he tenido en algún momento y que me han enseñado algo o que han tenido que ver algo con esta historia que te estoy diciendo. Por ejemplo, el primer capítulo fue una psicóloga clínica que llevo viendo más de 20 años, y resulta que un día llegó a mi oficina médica en Colombia y yo le estaba hablando de algo, de un proyecto que tenía de venir a hacer a Estados Unidos. Me dice, espérate, pero yo no sabía nada que era espiritual, ni ella tenía ni idea que yo también lo era. Y Sí. me dice, es que espérate un momento, es que ahora que me estás diciendo, siento la presencia de tu madre y me está diciendo que va a pasar esto y esto y esto, y que no te asustes para nada, que ella te va a ayudar en todo lo que tú estás haciendo de tu documentación y todo lo de las licencias y todo lo que necesitas en tu viaje. Yo quedé así, yo dije, bueno, y después seguimos en la consulta normal y corriente. Y resulta que todas esas cosas que ella me comentó allí están sucediendo en mi vida actualmente. Eso que ella me contó. Entonces yo la llamé y le dije, mira, ¿estás por acá en Miami? Sí, estoy de paso, y saca un par de horas que necesito entrevistarte porque esto hay que contarlo. Entonces le pregunto cómo ella entró en esto y me cuenta todo lo que ella leyó, todo lo que pasó en su universidad y por qué ella llegó a esta psicología alternativa. Y me dijo ese mensaje que a mí me llamó mucho la atención. Muchas gracias, que hago que ahí está puesto el otro. Sí, ahora te perdí el audio. Sí, perdón. Lo vamos a poner nuevamente, obviamente, en la descripción del canal. Vamos Muchas a poner gracias. todas las Bien, redes. esos son nuestros dos perfiles de Instagram, y el YouTube es así, igualito, Activa Biomédica. Yo te mando el enlace a ver si me ayudas poniéndolo por allí en los comentarios. Pero es lo mismo, esto apoya, se llama Voces, y yo le puse como eslogan señales que activan tu grandeza, porque fueron señales que activaron de alguna manera algo a donde yo quiero llegar, que es a la grandeza, que sentirme pleno del punto de vista de elevación de conciencia en algún momento, y que todos esos pequeños detalles, historias que me han contado amablemente estos pacientes y con su aval, por supuesto, las puedo contar en estas entrevistas. Hay alguno allí, por un deportista muy querido por mí allá, que también empezó desde muy abajo, era muy pobre, nadie pensaba que podía llegar a algo, y hoy día es un referente acá en las artes marciales en Estados Unidos, y ahora se ha dedicado a dictar cursos, conferencias para niños. Y entonces cuando él empezó, me buscó, y yo en aquel momento, mucha gente no creía mucho en lo que él estaba haciendo, y yo lo apoyé. Entonces en el agradecimiento me dijo, no, yo voy a darte una entrevista porque me parece muy bien. Y mi idea es recolectar este tipo de historias bien bonitas que nos puedan ayudar a acercarnos un poquito a este respeto que le tenemos que tener a esta gran cena que nos ha invitado nuestro Dios, porque las señales van a estar allí todo el tiempo y nosotros tenemos que aprender a observarlas, y en la medida que nos estemos observando y disfrutando, el postre va a ser muchísimo mejor. Así lo veo yo. Mi amigo, excelente, excelente, un gusto escucharte, sinceramente, muy claro para hablar, muy claro. Gracias. Te agradezco que hayas compartido en este canal tu experiencia. Obviamente que me encantaría charlar todos estos temas que hablaste luego. Da para mucho para que la gente se informe, y para que algunos también que se sientan identificados con lo que te pasó a vos y lo que estás tratando. A todos les pido, bueno, que lo sigan, que se conecten a las redes del amigo de acá, Luis, que se suscriban, que dejen su comentario. Si lo tienen que contactar, obviamente contáctenlo, hagan las preguntas que tengan que hacer, o para un tema profesional, por supuesto. Luis, muchas gracias, en serio. Gracias por tu tiempo, gracias a tu familia por tu tiempo, y nada, esperemos tenerte otra vez en el canal. Adriano, el gusto es mío. Yo a ti te agradezco por haberme abierto este espacio para conversar de estos temas, como te dije al principio, que me apasionan, y en la medida que yo pueda ayudar, si lo que realmente, lo que yo pueda decir realmente puede ayudar a alguien, así sea uno, para mí es suficiente para hacer el esfuerzo de encaminarnos hacia ese lugar. Hacia eso voy. Y créeme que no ha sido fácil. Incluso ha habido sacrificios desde el punto de vista económico, porque tengo que dedicarle tiempo a algo que realmente no da lucrativamente o económicamente, pero que sí te llena el alma. Y entonces estoy tratando de irme más hacia esa parte de sentirme cómodo y bien conmigo, y menos a la otra parte metalizada de todo esto. Como te conté al principio, oportunidades hay para crecer económicamente, he tenido muchísimas acá,
pero he sacrificado algunas cosas realmente para este tipo de conversaciones, para este tipo de investigaciones, para lo que estoy escribiendo, porque definitivamente siento que la verdad está en ese lugar y no en otro lado. Gracias nuevamente. Nos vamos a volver a encontrar. A toda la gente les agradezco por estar. Dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestros canales. Es gratuito. Instagram, YouTube. Recomienda los canales cuando se suscriben, cuando dejan comentarios, cuando comparten. Eso hace que los canales crezcan y podamos llegar a alguna persona que esté necesitando este mensaje. Siempre digo lo mismo, no me voy a cansar de decirlo. Quizás este mensaje no te llegó a vos, pero pensás, le va a hacer bien a fulanito. Bueno, pasale este video a fulanito, que estoy seguro que lo va a ayudar. Y más, me encanta escuchar a profesionales. Me encanta escuchar a profesionales que lo ven desde otro lado. Así que, mi amigo, de vuelta, muchas gracias. Y vamos a volver a estar juntos sin ninguna duda. Eso quise decir.